Pues entonces, lo primero, para centrar un poco esta conversación, tu bio ya es conocida, pero si nos explicas un poquito a todos pues eso, de que estás en el mundo de la ciberseguridad, eres una mujer que luchas en una asociación, ¿qué objetivos tenéis en esa asociación? Porque, por supuesto, nosotros estamos orgullosos de nuestras compañeras del sector, de todos los sectores, pero precisamente en este sector de la ciberseguridad hay mujeres que ocupan puestos, pues digamos, con cargos importantes y que lo hace muy bien, que lo hace muy bien. Incluso yo diría que no es por nada, no quiero hacer la pelota, pero incluso mejor que muchos de nosotros en esos mismos puestos, ¿no? Que es de agradecer que haya personas como tú, pues que quiera, a través de esa asociación y a través de todos los medios, posicionar a la mujer en este sector, que por cierto, habéis recibido una gran bienvenida. Pues gracias a Dios somos líderes en muchos aspectos de la ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que persigue un poco la asociación, ¿no? Ya, como tú has dicho, sí es verdad que hay gente que me conoce, pero hay gente que posiblemente no me conozca, ¿no? Yo, lo más relevante, ¿no? Quizás dentro de mi bio en materia de ciberseguridad es cuando me incorporo en 2012 en el Departamento de Seguridad Nacional, que es cuando empiezo a contribuir en lo que ahora es la ciberseguridad nacional, ¿no? Por aquel entonces, a ver, empezamos a desarrollar los primeros documentos estratégicos, ¿no? Y de alto nivel en materia de ciberseguridad. Y me he tirado 9 años en el Departamento de Seguridad Nacional y el último puesto pues, ha sido ser la responsable de la Oficina de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación en el departamento. Yo creo que 9 años me ha dado para mucho, ¿no? Entre ellos, sí. Pues bueno, participé, porque casi acabamos de llegar, ¿no? En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, donde aparece esa ciberseguridad como uno de los elementos relevantes a tener en cuenta, ¿no? Entre las amenazas, ¿no? A la seguridad nacional, esas ciberamenazas y el uso ilícito del ciberespacio. Luego, pues también tuve esa oportunidad de participar en la estrategia de ciberseguridad de 2013, que fue la primera que tuvimos en España, ¿no? Necesitábamos ya esa estrategia, primero porque Europa no lo solicitaba de alguna manera y porque era ya necesario contar, ¿no? Con esa hoja de ruta de hacia dónde quería ir España en materia de ciberseguridad. Y bueno, pues he terminado coordinando la estrategia de ciberseguridad de 2019, contribuyendo también a la última estrategia de ciberseguridad de 2021, porque hace solo 6 meses, 5 meses más bien, que me marché del departamento, y todo lo que ella conlleva, ¿no? El desarrollo del Plan Nacional de Ciberseguridad, el Foro Nacional de Ciberseguridad y todos los elementos que hemos ido construyendo, ¿no? Para mejorar esa gobernanza de la ciberseguridad a nivel nacional con todos los organismos, ¿no? Que, como yo decía, el gran equipo de la administración, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con el Centro Criptológico, con el Mando Conjunto de Ciberespacio, con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, también con ministerios como el Ministerio de Empleo, Educación, con Justicia, es decir, con muchísimo equipo que nos ha ayudado pues, a llegar a donde estamos. Y no solo eso, ¿no? Sino que se incorporó al equipo un elemento esencial que era la sociedad civil, ¿no? Con la creación del Foro Nacional de Ciberseguridad, pues se incorporó tanto al sector privado como a la ciudadanía, como a los think tanks, a las asociaciones empresariales, también a medios de comunicación, para estar como nos evaluaron, como nos evaluó la ITU, ¿no? En el 4º lugar a nivel mundial de la ciberseguridad. Han pasado 9 años, yo digo, si he hecho la vista atrás y allí cuando me incorporé en 2012 que había mucha gente trabajando en ciberseguridad dentro de la administración, pero como yo digo, necesitábamos un poco ese camino a seguir, ese contrato donde todos dijéramos pues cuáles eran nuestras responsabilidades y hacia dónde teníamos que tirar. Y pues, nada, yo que me rollo muchísimo, perdóname. No, solo te iba a decir que a pesar de tu juventud, exultante juventud,
no insultante, sino exultante, eres pionera en la ciberseguridad, porque hablamos que la ciberseguridad es una cosa que empieza a sonar en la sociedad civil y empieza a sonar a raíz, digamos, antes del coronavirus, un poquito antes del coronavirus, luego ya se amplió más con el coronavirus, porque claro, todo el mundo entró a utilizar dispositivos conectados, digamos, metiéndose ya en, como estamos haciendo ahora, en el hogar de cada uno, ya se empezó a hablar pues eso, de ciberseguridad, porque las personas no eran conscientes de la herramienta que estaban utilizando, el famoso smartphone, que al final pues ha sido una revolución a nivel, digamos, de crecimiento exponencial de lo que es el acceso, ¿no? Y bueno, y luego ya vamos a hablar más adelante, si es caso, de lo que es el 5G, el Internet de las cosas, etcétera, lo que va a suponer pues que tengamos coches conectados con el tema doméstico y que todo esté hiperconectado, ¿no? Entonces, simplemente te he cortado, perdóname, porque dentro de esta entrevista eres 9 años, parece ser, 9 años no es nada en nuestra vida, pero llevamos 2 años de coronavirus y a mí me parece una eternidad. En 2 años hemos aprendido muchísimas cosas. En 2 años hemos aprendido muchísimas cosas y todavía nos queda por desarrollar pues, el tema de la educación, que cada vez se está utilizando más pues, la educación, digamos, el teletrabajo, etcétera, y que los niños en un momento dado, pues si no acuden a clase, puedan recibir clases pues, a través de telemáticamente. O sea, que todavía nos queda muchísimo camino por andar porque ha venido la tecnología, ha venido para quedarse en nuestras casas y la ciberseguridad está presente gracias a pioneros, ¿no? En este caso, por eso te digo que 9 años es muchísimo tiempo dentro del mundo de la ciberseguridad, porque llevamos los últimos 3, 4 años visibilizando gracias a instituciones, gracias al gobierno, gracias a instituciones como el INCIBE también, gracias a las asociaciones, a la Policía Nacional, creado su propio evento de Cyberwalls, a la Guardia Civil, gracias a la propia sociedad civil que se preocupa a través de pues, el movimiento hacking también, eventos, etcétera. O sea que realmente hay mucho contenido y muchas personas dedicadas a transmitir esta cultura de ciberseguridad. Y en este caso, pues decirte lo de Piola, por lo de los 9 años, porque hay gente que está empezando, lleva 4 años en ciberseguridad y esto está cambiando pues muy rápido y bueno, tú ahora has comentado lo que has hecho, es una pasada, o sea, una auténtica pasada, o sea, realmente conozca un poco cómo funciona la velocidad de vértigo de la ciberseguridad, sabe lo que has hecho. 9 años son 9 años. 9 años no son nada, ¿no? como quien te dice. Pero bueno, sí, yo creo que hemos avanzado muchísimo. No diría que soy pionera en ciberseguridad, sí me sumé al carro cuando me pareció en ese momento, a mí la tecnología siempre me ha enganchado, ¿no? Y en ese momento en que me ponen por delante el reto de la ciberseguridad, pues me engancho también, ¿no? A ver, de ciberseguridad, como yo digo, llevamos hablando 50 años. A nivel social, como tú dices, efectivamente quizás haya impactado más o haya explosionado en estos 2 últimos años cuando a todos de repente pues, nos mandan a casa y empezamos a teletrabajar o empezamos a ciberestudiar, ¿no? En los colegios, efectivamente, y la transformación digital, al igual que la ciberseguridad, también lleva muchos años en el mercado. O sea, esto no es para nada nuevo, pero sí es verdad que a nivel social ha entrado en la conversación, ¿no? De la sociedad, pues posiblemente como tú apuntas hace 2 años, ¿no? Ahora sí escuchamos en las noticias pues algunos eventos, ¿no? Relevantes en materia de ciberseguridad, ciberataques, más concienciación, más cultura de ciberseguridad. También ten en cuenta, y tú lo has apuntado, ¿no? Que el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en 2013 era INTECO, ¿no? O sea, se dedicaba a la tecnología en general y en un momento dado saltó, ¿no? Directamente al campo de la ciberseguridad. Entonces, no me considero, como digo, pionera, porque yo he leído los primeros documentos en los que ya se habla de ciberseguridad y datan de 1967, o sea, hace bastantes años ya que hablamos de esto. Pero sí, la edad que tengo a nivel social. Sí, la edad que tengo, yo soy del 37, o sea, ya me dedico leto, ya me declaro leto ya. Y bueno, pues como te contaba, hace 6 mesecitos
que yo tenía un objetivo, esto es como todos los ciclos, ¿no? Que tú dices, bueno, pues llega un momento que has llegado a lo más alto, vamos a decirlo así, ¿no? Contribuido todo lo que he podido a la ciberseguridad nacional y llega el momento de decidir, pues, oye, quieres un cambio, pero no un cambio solo a nivel personal, porque fue una decisión personal y me he venido a vivir a Málaga, que es una decisión muy buena, ¿no? Y sobre Buenísima. todo también para dejar a otros, ¿no? Que los que vienen detrás también que aporten de su otra visión sobre lo construido, o si no es adecuado lo construido, construir otras cosas, ¿no? Para seguir avanzando en materia de ciberseguridad. Yo sé que tenía mucho que aportar, que seguiré aportando, como digo, ahora aquí en Málaga y desde Accenture, que es la empresa para la que trabajo ahora. Pero una de las preguntas que te iba a hacer es precisamente esa. Conozco a Accenture porque tengo compañeros de la época de la formación profesional. Te hablo cuando andábamos allí en los años 80, pues eso, con los Spectrum, los Commodore, los primeros IBMs, ahí enredando, con el capitán Norton, con el comandante Norton, todo el antivirus, con el COBOL, con todas esas cosas. Andábamos en aquellas épocas, en los 80, éramos unos adolescentes y tengo compañeros de mi promoción que están en Accenture trabajando, ocupando puestos, pues eso, ya a un nivel ya, digamos, ya con 50 años pues de edad, pues ya han pasado por un montón de puestos. Sí. Y anteriormente no se llamaba Accenture, recuerdo que, no sé, me hago un poco un lío porque eran empresas, al principio se empezó con una empresa de auditoría, creo que se llamaba... Consultoría, correctamente. Se empezó con Arthur Andersen y bueno, estaba IBM por allí también, con el tema estaba Microsoft, bueno, eran los inicios. Luego Arthur Andersen pues, tuvo un problema y tal, y luego se pasó la marca, creo, también estaba por allí Garrigues, creo que estaba Garrigues por allí al principio, el despacho de abogados. O sea, te hablo de los últimos años. Estas personas se incorporaron en los últimos 80, la promoción mía fue en el 88, y se incorporaron y no han salido del mundo de la ciberseguridad. Lo que pasa, claro, era diferente en los años 80, era diferente el tema de auditoría. Y Accenture sí es una empresa conocida, es una empresa puntera, una empresa que aporta muchísimo capital humano y muchísimo conocimiento al sector. La verdad que estás en una buena empresa y bueno, y tú seguro que aportarás mucho conocimiento, mucho saber, y es de lo que se trata. Nosotros en el mundo hacker normalmente decimos que el conocimiento no es de nadie, que el conocimiento lo tienes que aportar tú gratuitamente. Esa es nuestra forma de actuar. Pero si sabemos que los que hemos estudiado contabilidad, que precisamente el know-how, el saber hacer, y eso es una cosa muy importante, un activo muy importante para una empresa. Y bueno, me alegro del tema de Accenture, hablando un poco del conocimiento que tengo desde fuera de las personas que conozco que llevan allí, pues eso, desde el año 88, cuando empezaron con Arthur Andersen. Pues precisamente eso es una de las cosas que me traigo en la mochila, ¿no? Como yo digo, la corresponsabilidad de alguna manera de compartir ese conocimiento y bueno, pues al final, si te pones a pensar, como te decía, no pionera, pero sí he sido durante 9 años la persona, ¿no? que de alguna manera tenía ese conocimiento todo integrado en su cabeza de la ciberseguridad nacional, de qué hace cada uno, cómo lo hace. Y bueno, pues también he tenido la oportunidad de ser durante 7 años la secretaria del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Entonces, verás, algo queda en mi disco duro, ¿no? Yo le decía, de hecho, al general Ballesteros, que es el director del Departamento de Seguridad Nacional y que ha sido un jefe durante estos últimos años, que 9 años no se pueden borrar. O sea, no los puedes borrar con una goma, ¿no? Y decir, bueno, pues ya borro mi cuenta nueva. Entonces, esa responsabilidad la llevo, como digo, en mi corazón con la seguridad nacional. Y además he tenido la oportunidad, o me han dado la oportunidad, de hecho, de tener 3 reconocimientos importantes dentro de la seguridad nacional, que me han concedido 3 medallas. O sea, que eso la verdad es que me siento muy orgullosa de ello, porque tengo una medalla al mérito civil, al mérito naval y al mérito aeroespacial, ¿no? La última me la tuvo a bien concederme el mando conjunto de ciberespacio,
y estoy súper orgullosa de que me las hayan concedido, ¿no? Entonces, todo eso al final tienes que compartirlo, ¿no? Esa, como decía, esa corresponsabilidad y tú lo decías, ¿no? Es de alguna manera hacer llegar la cultura de ciberseguridad, porque era otra cosa o es otra cosa que a mí me gusta mucho aludir, que es los que estamos en el mundo de la ciberseguridad no hace falta que nos concienciemos a nosotros mismos, lo tenemos claro, ¿no? Sabemos cuál es el impacto que se necesita, a qué niveles se necesita, a nivel más estratégico, a nivel operacional, a nivel más técnico, eso lo tenemos muy claro. Pero cuando tú sales a la calle, ¿no? Y preguntas qué es esto de la ciberseguridad, pues es posible que te contesten una cosa que no tiene que ver con la realidad, o sí, porque vamos avanzando, ¿no? Efectivamente, como tú decías, nos hemos tirado 2 años donde nos han inculcado de alguna manera esa cultura de la ciberseguridad, pero todavía nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Sobre todo, pues, y nos estamos dando cuenta en segmentos muy específicos, como por ejemplo en el segmento de los mayores, en el segmento de los jóvenes, en el segmento de los niños, ¿no? Sobre todo estos niños que se enfrentan por primera vez a esa tecnología, ¿no? Ya propietaria y bueno, pues no son todavía muy conscientes, y yo creo que en la sociedad todavía tampoco somos muy conscientes, incluyo yo, ¿no? Sí, de esos riesgos y amenazas. Sí, sí. No, tranquila, no pasa nada, simplemente porque vas contando algo y surge el recuerdo de otra conversación. Antes del coronavirus, antes del COVID-19, tuve una conversación con una persona que estaba en el INCIME, que le conocemos todos, que es Paco Pérez Bes, una conversación epistolar. Buen amigo. Claro, epistolar, que se llama, ¿no? Epistolar, LinkedIn, etcétera, preparando pues para vernos a Valladolid, hacerle una entrevista. Compramos varios libros, los entregamos en el Ayuntamiento de Valladolid, en educación, etcétera, para ver si... Y de repente, pum, saltó todo el tema de, digamos, del coronavirus, que a nosotros nos pilló justo en la preparación del evento, lo teníamos todo organizado para mayo del 2020, y claro, el anuncio en marzo del confinamiento, pues ya nos tuvo que llevar a anunciar que no se podía celebrar el evento hasta que no viéramos qué es lo que estaba pasando, que nadie lo sabíamos. Entonces, todo esto venía porque el libro de ciberseguridad lo tengo en la mesilla de mi nieto. O sea, mi nieto tiene ese libro en su mesilla. Y la verdad es que el tema de educación se paralizó, que el propio ayuntamiento quería organizarlo con el INCIBE, con el tema de los cibercooperantes, pero después, claro, surgió el coronavirus, automáticamente ya no relación. Pero de vez en cuando tienes alguna relación con algún colegio, etcétera, que puede prestar o puede tener, y le dices, pues mira, comprar este libro, leerlo en clase, o poner el vídeo, pues por ejemplo, está Yolanda también, que estuvo en el Tapas and Hacks, Yolanda, que la verdad que es de Valencia, que lo explica muy bien, Silvia Barrera, etcétera. O sea, hay una serie de personas que están dedicadas, digamos, a concienciar precisamente a las aulas, ¿no? Y un poquito peligro que puede llegar, que ahora se habla mucho de los peligros de los ataques, pero también hablamos de la salud mental. O sea, estamos hablando que también el estar en un entorno virtual todo el día pegado a un móvil y que todo lo que hagas esté desarrollado dentro de unas redes sociales y te vistas como se viste una persona, escuches la música, tal, o sea que al final el mundo te alejes del entorno real, que es tu familia, por ejemplo, en el entorno de un niño, que un niño se tiene que educar pues en las aulas y con sus padres, y luego la sociedad también tiene que preocuparse a través de, tenemos una educación pública, una educación que cada uno elige la que quiere para sus hijos. En ese sentido, digamos que sí es cierto que el ciberespacio ocupando peligrosamente parcelas que tenemos que explicar a los padres que una tablet con 7 años, pues sí que esté todo ese tipo de cosas, que lo hace muy bien el INCIBE. La verdad que el INCIBE nos da documentación y nos prepara para poder explicar exactamente, pero es una de las cosas que te cortaba por lo del tema que has explicado, de las personas que se encargan de su conocimiento, pues de cómo Paco Pérez Bes, por ejemplo, pues se centró y siendo abogado, pues es una persona que escribió cuentos de ciberseguridad, que me dijo en el 2020, me dijo, ¿le has leído a tu nieto antes de que estallara el capítulo del virus? O sea, el capítulo del virus, o sea, no se había dado los niños, mi nieto no sabía lo que era un virus.
Ahora ya, desgraciadamente, los niños han aprendido lo que es un virus, lo que es una mascarilla, lavarse las manos, la distancia, lo que es no ver a sus compañeros durante meses y no poder jugar con ellos en el recreo. O sea, todo eso, esa experiencia la han tenido desgraciadamente, pero claro, pero el tema venía un poco por lo que comentabas de la concienciación, que aparte de la concienciación luego está la salud también, la salud mental de los niños y también de las personas mayores, claro, que están expuestas a cierto mundo que desconocen, que es un entorno, porque el ciberespacio es conocido, sabemos cómo se mueve el ciberespacio, pero el usuario no sabe las capas que hay alrededor de su mundo, no sabe. A él le llega información, entonces eso también es bueno en estos digamos, compartir ese conocimiento. Perdona. Una pregunta, ¿tú crees que sí. sabemos cómo funciona el ciberespacio? Porque yo no estoy tan segura de que sepamos cómo funciona el ciberespacio. Tienes razón, el espacio, pero es que pienso que poco sabemos funcionar la Porque realmente no nacemos, cuando vamos al colegio, a la escuela, tenemos 8 o 9 años, no nos cuentan, no nos preparan a vivir. O sea, cuando nos dan, como yo digo, cuando nos dan la tecnología, ¿hasta qué punto somos conscientes de cómo funciona la tecnología o cómo funciona el ciberespacio? Es decir, mi tecnología funciona, es usable, es accesible, pero ¿hasta qué punto nos planteamos qué hay detrás de la tecnología o cómo realmente funciona esa tecnología o dónde se conoce esa tecnología? Has hablado de conocer el ciberespacio. El ciberespacio es tan dinámico, cambia tan rápidamente, que yo creo que es muy difícil, ¿no?, anticiparse a qué va a pasar, ¿no? Como me gusta también decir es que si nos ponemos a plantearnos el análisis de las amenazas, ¿no?, que al final los riesgos de amenaza del ciberespacio, los de ayer eran de una forma, los de hoy son de otra y los de mañana seguro que serán de otra. Porque lo apuntabas también al principio. Primero, más del 50% de la población a nivel mundial está conectado. Tenemos millones de dispositivos conectados a Internet. Cada vez se conectan más cosas. Tenemos ya el reto del coche conectado, tenemos el 5G, y todo eso empieza de alguna manera a amueblar el ciberespacio, ¿no? Un lugar casi infinito que se puede amueblar de absolutamente mil cosas, y que además de ser infinito es casi anárquico, ¿no? A mí me gusta decir que es casi anárquico porque no existe regulación a nivel global o está débilmente regulado. Han aparecido algunas regulaciones diferentes para de alguna manera controlar. Hay estados, ¿no?, que al final de alguna manera también quieren controlar el ciberespacio. Entonces el funcionamiento Perdona, ¿qué es el metaverso? Pues todavía no me he metido yo en el metaverso. Yo me acuerdo aquella vez, es otra forma de amueblar el ciberespacio si te pones. Y de hecho, una reflexión referente a lo que tú has comentado anteriormente. Si ahora mismo estamos, vamos a llamarlo, imbuidos por el mundo digital, en el momento que el metaverso sea más accesible, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a educar precisamente a la sociedad para esto, ¿no? Sobre todo porque yo no sé si recuerdas aquellas primeras iniciativas parecidas a lo que podría ser ahora el metaverso, que es el Second Life, ¿no? Aquello ya en un momento, de alguna manera, pues te invitaba a crear tu avatar y a tener una vida digital. Y otro problema, yo con 14 años ya era gamer, ya jugaba con Mario Bros, Nintendo y todas esas cosas, y luego programábamos nuestros propios programas. Pero es que ahora a los chavales se les está diciendo que pueden materializar su creatividad a través de las bitcoins. O sea, ya estamos creando un banco mundial virtual en el cual se puede premiar a la gente a nivel económico. O sea, es increíble que cómo pueden alejar a una persona totalmente de la sociedad civil y llevarla a un mundo, digamos, incluso hasta de delincuencia. Porque claro, tú me consigues estos datos, ahora hemos oído hablar en la televisión
que se está hablando, que está de moda el tema de la agencia de textos, consígueme los apuntes contables de tal. Yo que vengo de ese mundo de la contabilidad, de aquella época de la auditoría y tal, es que en un papel pijama yo me llevaba el listado de todos los clientes de un banco a casa, simplemente para datos. Para la máquina son números, pero para otra persona puede ser petróleo. Entonces, el vender los datos, por ejemplo, los datos. Entonces, en ese sentido, pienso que es que vivimos en un mundo que no es predecible, no se puede predecir, pero sí personas, como has comentado antes, que se dedican a la defensa, sí pueden saber cómo llegar antes, porque el problema ahora que tenemos ya no hablamos de ciberespacio solo, sino que hablamos que hay acceso a ciertos sitios del ciberespacio donde se actúa con lo que es la ciberdelincuencia. Perdona que te haya cortado. No, yo creo que debemos buscar el equilibrio, ¿no? Al final, esto ha venido para quedarse, vivimos ya en un mundo totalmente híbrido, ¿no? Donde tendremos que compaginar y equilibrar la vida digital con la vida física, sin dejar, como tú decías, pues de alguna manera esa relación con las personas, ¿no? Porque al final somos personas y las personas necesitan de personas y esa relación es precisamente la que de alguna manera hace compartir el conocimiento, ¿no? Es verdad que tenemos el apoyo, al final el ciberespacio, todo esto que se nos presenta es un apoyo, es un medio para de alguna manera hacer recolección, ¿no? Recolección de todo ese conocimiento, de toda esa tecnología, pero no nos olvidemos que no podemos llegar al momento de la virtualidad total. O sea, yo me niego sinceramente, ¿no? Al ser virtual total. Entiendo que a mí me facilita, y yo creo que a todos nos facilita la forma en que vivimos, ¿no? Yo ahora mismo pues estoy en mi Málaga del alma, como digo, teletrabajando. Sí, pero estamos a dos aves, ¿eh? Exacto. A dos aves. Sí. Tienes Málaga, Madrid, Valladolid, dos aves. O sea, que en una mañana estás tranquila y una mañana estás con nosotros pues yo tomando unas tapas por Valladolid. Encantada, la verdad. Pues ya sabes, en ese sentido nosotros en Incertum, después de hablar de todos nuestros mundos de frikis, de ciberseguridad, de muchas cosas, luego después decíamos, vamos a tener más tiempo para salir de tapas, porque es lo que interesa, y conocer la historia de la ciudad y conocernos nosotros personalmente y saber que somos de carne y hueso, que nos conocemos en persona. Porque claro, el mundo virtual está bien, pero el mundo virtual ha venido para quedarse, pero tiene que ser tecnología que nos tiene que humanizar, porque nosotros no somos máquinas. Y el que intente convertirnos en máquinas, pues se va a encontrar con un gran problema, porque al final hay cosas que no se pueden comprar ni vender. O sea, hay principios y fundamentos que tiene el ser humano y la familia, lo que dices, el entorno, una ciudad, hay cosas que vida no pueden caer. Y entonces, en ese sentido, por eso buscamos nuestro evento de Sanjas. Por eso, en el sentido de decir, vamos a tratarnos unas personas que en principio íbamos a ser 80 invitados solo, en el 2019 íbamos a ser 80 y el Ayuntamiento de Valladolid nos cedió un espacio para 80, pero luego no se pudo hacer, se hizo online y se apuntó muchísima gente y hubo 600 personas conectadas al evento porque se hizo online. Entonces, que parece ser que el online llega a las personas, incluso se graba, se cuelga en YouTube esta misma entrevista, luego se puede ver, etcétera. Pero lo importante que buscamos nosotros es el contacto humano. Que el humano tiene la capacidad de amar y de crear, cosa que la máquina no tiene. Entonces, esa capacidad de amar y de crear nos ha dado Picasso, nos ha dado Antonio Machado, nos ha dado muchas cosas que una máquina nunca va a hacer. Entonces tenemos todo que... se verá, todo se verá. ¿Tú ya crees sabes que lo que se habla sí. de la inteligencia artificial mezclada con la robótica, ¿no? Bueno, ¿en qué momento la máquina será capaz de sentir, ¿no? Pues no lo sé. Hombre, Alexa nos pone canciones románticas cuando estamos tristes. Alexa sabe que estamos tristes y nos pone canciones, pero al final no deja de ser 0, 1, 0. O sea, no deja de ser... El contacto humano tiene que existir. Sí, y aparte que es el ser humano el que va a seguir programando las máquinas, que eso es otra cosa que quería comentarte, que el tema del software, que estamos haciendo software y estamos todo el día haciendo pentesting, todo el día solucionando cosas, cuando se puede desarrollar arquitectura de software preparada para que, porque vamos a tener máquinas que pesan 2 toneladas en la carretera, dirigidas por un software. Bueno, máquinas, hablo de un coche, pero también un tren funciona con software,
un barco de guerra funciona con software, un satélite funciona con software. Entonces, el software lo hacen personas humanas. Entonces, seres humanos, perdón, todas las personas son humanas, seres humanos. Entonces, en ese sentido, es donde la humanidad tenemos que buscar esos valores que no puede tener una máquina, que sí tenemos nosotros. Y una foto, por ejemplo, hacer una foto en tu querida Málaga, pues la misma persona hace una foto, 100 personas hacen la foto y la foto sale diferente. Es lo bueno que tiene la magia de nuestra visión, ¿no? Nuestra visión como seres humanos. De hecho, has apuntado una cosa muy importante, ¿no? O sea, es verdad que el desarrollo tecnológico, ya sea el de informática, hardware, software, o como sea, no ha venido acompañado de ciberseguridad. Ahora es el momento en el que quizás nos estamos preocupando más, ¿no? Pero ¿cuánto hay ya desarrollado que precisamente no ha incorporado la ciberseguridad como elemento, vamos a llamarlo transversal a todo ello? Y eso es lo que nos estamos encontrando ahora. Pero vamos más allá. Si es verdad que se está tomando conciencia de ello, no todo lo necesario, porque tú lo has apuntado, ¿no? Ahora estamos con la ciberseguridad industrial, la ciberseguridad, como decías, en el 5G, la ciberseguridad en el todo conectado, en la sensórica, y eso, pues bueno, es preocupante, ¿no? Es preocupante porque aunque incorporando medidas de ciberseguridad, la tecnología va a seguir siendo vulnerable. Entonces tiene ese elemento, ¿no? de tecnología que hay que ir aportando, esa capa de ciberseguridad que hay que ir aportando, y tiene que haber personas precisamente que sepan responder a esa incertidumbre que tú apuntabas al principio, es decir, cómo de alguna manera nos preparamos para aquello que no sabemos que va a pasar. O sea, no solo eso, ¿no? Sino además cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Aquí se habla del tema de la gestión de crisis, ¿no? Pero yo hablo de la gestión de crisis y la gestión de la incertidumbre. Eso, precisamente tecnología, yo creo que necesita de las dotes de la creatividad también, ¿no? Es decir, hay que buscar soluciones creativas porque vamos a llamar la incertidumbre también es creativa por sí misma. Van a aparecer cosas nuevas, es verdad que estamos hablando de la necesidad de talento, ¿no? Dentro del mundo de la ciberseguridad, y es una de las precisamente de las iniciativas que persigue la asociación de Women for Cyber. Pero también tenemos que enseñar a esas soft skills, ¿no? Es decir, cómo responder, tener el conocimiento, pero cómo hacer soluciones creativas dentro del mundo de la ciberseguridad. Y eso es complejo porque necesita equipos multidisciplinares, es decir, necesitamos perfiles técnicos, pero también necesitamos perfiles creativos, perfiles de comunicación, perfiles de regulación, para de alguna manera intentar anticiparnos lo máximo posible. Y en ese sentido, precisamente, la colección o la recolección del conocimiento es lo que nos puede ayudar de alguna manera a crear, ¿no? A crear esos escenarios para anticiparnos que luego posiblemente serán completamente diferentes, pero ya habremos estudiado algunos escenarios que pueden ser posibles, ¿no? Es complejo, no vamos a decir que este mundo que nos viene por delante, lógicamente nos ha dado muchas oportunidades. O sea, la tecnología a mí, como digo, me emociona, ha dado respuesta a muchos de los retos, ¿no? que tenemos en la sociedad, pero viene acompañada de esa gran incertidumbre y ese qué va a pasar, ¿no? ¿Qué pasará? Sí. Yo creo que no somos capaces de anticipar tampoco qué va a pasar, ¿no? No somos capaces de anticipar porque nunca lo hemos sido. La humanidad siempre ha vivido en incertidumbre. Hemos pasado temporadas de hambre cuando no conocíamos la agricultura. Hemos pasado, o sea, la humanidad avanza y la gran familia humana va avanzando y va aprendiendo a base de errores. Entonces, son anomalías. Realmente nosotros no hemos nacido como seres humanos para matarnos entre nosotros. O sea, ese no es nuestro objetivo, porque entonces acabaríamos en 4 días. Como decía Alberto Einstein, para eso solo hacía falta piedras y palos, no hace falta tecnología.
Entonces, en este sentido, la tecnología se tiene que humanizar, lo has comentado, la creatividad. Es muy importante el mensaje. Lo decía, me acuerdo de la escuela de Picasso, de esa época. Luego hubo una escuela que la habrás conocido, habrás visto los famosos carteles de guerra que se llamaban, los dibujantes que dibujaban, hay que ir a la acción, tal, de un bando, de otro, etcétera, lo que se llamó la propaganda, lo que se llama la propaganda, propagar un mensaje. Entonces había un dibujante que estaba dibujando al soldado pues con una cara de enamorado. O sea, que estaba enamorado, iba tal, y entonces le dijo el dibujante que era militar, le dijo, está transmitiendo usted mal, dice, o sea, un soldado no puede estar enamorado, no puede creer en el amor, tiene que creer en la guerra, cámbiela. Y entonces dijo, es que yo soy artista y mi creatividad me dice que un soldado se puede enamorar. Y dice, entonces se acabaría la guerra, dice, se enamora de su contrincante. Entonces, ¿qué pasa? Que en este sentido la creatividad, claro, las máquinas repiten clichés y repiten lo que nosotros les digamos, pero en cambio el ser humano sí es cierto que en esa parte que tenemos nosotros buena es que podemos crear para lanzar buenos mensajes, mensajes positivos y sobre todo en la educación, lo que comentábamos antes, cuántas veces nos hemos visto en crear una página web y hemos tenido que acudir a una persona que sepa dibujar bien y que lo que tenemos en nuestra cabeza sea capaz de expresarlo en un papel. Entonces ahí sí tienes que contar mismamente en el mundo de la tecnología. Las webs, por ejemplo, tienen un montón de comercial y bueno, tienen muchas trampas también de lo que es la informática, de buscar datos, tal, pues ofrecerte cosas gratis, etcétera, para luego conseguir tus datos y luego mandarte publicidad, etcétera. O sea, todo ese juego, todos entramos en lo que se llama el marketing, que es la palabra igual que la propaganda. El marketing quiere decir que entran en tu mente para que una marca te suene y cuando vayas a pedir ese refresco o vayas a pedir ese whisky o lo que sea, pidas esa marca porque te la han machacado en la mente. Pero lo que está en el corazón, digamos, en la parte nuestra de la creatividad, que lo que sientes, sentimiento, muchas veces yo me acuerdo de Málaga y me acuerdo del calor del sol en mi cara, la brisa, me acuerdo de cosas que una máquina no me puede dar. Vete a saber, el metaverso igual mañana llega y te ofrece esa sensación de estar en Málaga y te la ofrece, pero no es lo mismo lo natural que lo artificial. No será lo mismo, no será lo mismo. No es donde vamos a llegar. Bueno, yo también sumo a la creatividad toda la parte también de emprendimiento y más así, ¿no? Tanto en el emprendimiento como en la apuesta por la imagen así, se necesitan esas dotes de creatividad, ¿no? Que al final la innovación... La innovación no deja de ser también un punto de creatividad, de buscarle algo más, ¿no? Aquello que está inventado en un momento dado, ¿no? Y el emprendimiento igual, al final el emprendimiento no, viene o debería venir a responder también a las necesidades de nicho que hay en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que se conjugan muchas cosas, se conjugan las personas, se conjuga el talento, se conjuga el emprendimiento, se conjuga la innovación, se conjuga los servicios que ya ofrecen las empresas, ¿no? Que al final en el día a día, pues empresas como la mía, pues dan esos servicios de ciberseguridad que además están en constante, ¿no? Aprendizaje y creación y creatividad. Y al final todo esto es un equilibrio, ¿no? Debe buscarse el equilibrio, porque cuando dicen, bueno, y el emprendimiento y la gran empresa, ¿cómo se conjuga? Bueno, pues se conjuga también, hay que conjugarlo, hay que buscar esa colaboración, porque precisamente el mundo de la ciberseguridad lo que más necesita es de esa colaboración, de ese intercambio de información, de ese intercambio de qué está pasando, qué va a pasar, ¿no? De cara a enfrentarnos a esa incertidumbre, porque no nos olvidemos, y lo apuntaba al principio, que esto es una amenaza a la seguridad global. O sea, no es una amenaza solo para España, no es una amenaza solo para Europa, es una amenaza que está al nivel de la seguridad nacional y que además es una amenaza global y que lo estamos viendo y que precisamente en los últimos días del conflicto Ucrania-Rusia, que ya lo habíamos visto también en 2014, pues está generando, ¿no? De alguna manera, que comunican a nivel público, esos ciberataques. Esto ya nos pasó en Estonia en 2007, otra vez en Ucrania en 2014, nos pasó con Stuxnet, nos ha pasado en numerosas ocasiones, ¿no? Y como digo, pues siempre habrá algún malo que quiera atacar y sobre todo aprovechar nuestras vulnerabilidades, sean las que sean, ya sean tecnológicas, ya sean personales
porque tenemos ahí la ingeniería, ¿no? Etcétera, etcétera. Es un problema muy complejo donde se necesitan, yo creo, grandes pensadores para darle soluciones, grandes líderes, no solo a nivel técnico, como decía, porque la respuesta técnica está ahí, pero hay que darle también una vuelta al nivel conceptual, ¿no? de todo lo que Sí, se refiere al ciberespacio, ¿no? sí. En cuanto a los pensadores, yo tengo la costumbre de hablar con antropólogos, con filósofos, con teólogos, porque claro, pero lo primero que te dice un pensador antiguamente te decía, conócete a ti mismo. O sea, directamente te lleva al conocimiento. Pero ¿cuál es el conocimiento realmente que buscamos? ¿El de nuestros errores o predecir nuestros errores a base de nuestro conocimiento? Y eso es una cosa muy humana. Eso te lo enseñan de niño. Si tú, porque no conoces el peligro, cruzas la carretera todos los días 17 veces, puede pasar que a la 18 te mate un coche. O puede pasar que a la 18 te coja tu madre, te pegue un azote en el culo y te diga que tienes que ir por el paso de cebra y tienes que mirar 2 veces antes de pasar. Entonces, es ahí donde yo creo que está el conocimiento. O sea, el conocimiento del ser humano lo tenemos. O sea, sabemos cómo funcionamos básicamente, lo básico, me refiero a lo básico porque además somos muy básicos. O sea, no somos tan complejos como pensamos que lo somos. Realmente somos básicos. Y entonces el temor, el miedo, es una de las cosas que aviva el ingenio. La ingeniería nace precisamente del miedo a quedarse sin agua, del miedo a quedarse sin mentos, y entonces aquí ahora es el miedo a quedarse sin seguridad. Entonces, la seguridad es una cosa que nos la han vendido antiguamente de una forma. El tema de las guerras ya no funciona igual. Antiguamente una guerra, hasta que llegaban las noticias de una guerra, ya ha estallado la guerra y llegaban las consecuencias a la población civil de consecuencia de una guerra. Ahora es la propia población civil está informada realmente de cómo se está masticando, preparando una guerra y se intenta más diplomacia, que es lo mal. O sea, intentar no matarnos entre nosotros, porque vamos a ver, somos una cosa, hay una cosa clara, que somos una familia humana y somos un planeta. O sea, un continente y un contenido. Si acabamos con el continente, que es el planeta, o lo maltratamos o lo llevamos a término, vamos a terminar con la vida. Y en cuanto a las personas, si acabamos con las personas, es que las personas necesitamos unas a otras, nos necesitamos, culturalmente se ha visto que lo que a nosotros nos puede faltar, otro pueblo lo puede tener, y tú conociendo ese otro pueblo, conoces su cultura y te aporta riqueza, y eso es lo bonito de ser una familia humana. Entonces, en ese sentido, lo universal, lo bueno que tiene la ciberseguridad es que es aldea global universal, o sea, nos afecta a todos. O sea, se puede realizar un ciberataque a China desde Argentina y no son dos países que están en guerra, simplemente funciona en ese momento así. Entonces, el conocimiento, lo has dicho en esta charla que tenemos, está claro, es que nosotros nos hemos puesto en contacto para tener conocimiento de ti, pero no solo como persona, que por supuesto, que es lo importante, conocer a la persona, pero aparte que nos transmitas tu sabiduría, tu know-how, pues de una forma que todos cada vez seamos más ricos en conocimiento. Y al tener el conocimiento conozcamos el peligro. ¿Que el peligro acecha? Cierto. ¿Que es posible que te pille un coche cuando pasas la carretera? Es una posibilidad, pero no tienes que pensar que no debes cruzar carreteras. Para eso sí, para eso los ingenieros diseñaron el paso de peatones y para eso están los padres y la sociedad civil a través de la educación, enseñar a los niños seguridad vial, pues igual que se enseña seguridad vial, hay que enseñarles a estar en el ciberespacio, a utilizar el ciberespacio no para enriquecerse, cosa que luego está claro que yo creo en el libre mercado y creo en las empresas que buscan ese conocimiento, pues ya sabemos que las empresas más millonarias del mundo precisamente son las que nacen de la informática ahora mismo. O sea, la informática ahora mismo está muy valorada, pero el objetivo de una persona que estudia informática no tiene que ser, hay que enseñar, no en ninguna profesión debería de ser el decir, vas a estudiar esto porque te vas a hacer de oro. Es otra de las cosas también que el dinero es un medio, pero no es el fin. O sea, nosotros no desarrollamos programas para hacernos millonarios, sino es un fin. El dinero no es digamos, un fin, es un medio. Y entonces ahora mismo, por ejemplo, pues lo que te decía, uno de los peligros que hay en la ciberdelincuencia es que ya sabemos, ya conocemos, porque todo se sabe, al final dentro del ciberespacio se sabe todo, de que se está utilizando la criptomoneda. Bueno, eso no es que lo sepa todo el mundo, es que lo sabe todo el mundo que el dinero que no tiene control
por un banco que nadie sabe de dónde sale, de dónde viene y qué se hace con ello, pues puede acabar utilizándose pues para eso, para ciberdelincuencia, etc. Entonces ahí sí nos podemos adelantar, ahí sí tenemos conocimiento y sí podemos estar vigilantes de ese tipo, bueno, y de hecho lo estamos, que dentro de lo bueno de divulgar la cultura de la ciberseguridad es que las personas tienen que entender que hay personas como tú y personas que se dedican precisamente a ese conocimiento y a esa cultura y que tienen que estar tranquilos porque peligro hay en todos los sitios, en todas las áreas. Ahora hemos visto lo que ha sucedido en la mar, pues bueno, es triste, pero la ciberseguridad tiene que ir poco a poco adquiriendo lo que has dicho que es la clave, yo digo que es el conocimiento, o sea, el conocimiento del peligro y cómo se puede evitar. Eso no quiere decir lo que has dicho antes, que es una cosa incierta, que también lo hemos dicho al principio, y toda cosa incierta que no tienes certeza, pues mañana pone una cosa malos, o nosotros mismos podemos ser malos, porque somos humanos y nos equivocamos en un programa y le decimos a la máquina que tiene que hacer una cosa y la máquina hace esa cosa y convierte esa cosa en un accidente laboral. O sea, realmente otra cosa que es desconocimiento, el error. Pero bueno, lo que has comentado del conocimiento, la verdad, y la creatividad es una cosa que nos puede salvar, nos puede salvar. Y precisamente tú lo decías al principio también, ¿no? Cuanto más conocedor es la persona de los riesgos y amenazas a los que se puede enfrentar en el ciberespacio, pues mejor medidas podrá poner, porque además existen los elementos, ¿no?, para adoptar esas medidas ciberseguras, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, has hecho bueno, alusión al tema del cibercrimen, ¿no? El cibercrimen precisamente es una de las principales preocupaciones, junto también con el ciberespionaje, pero también has hecho referencia a la ciberguerra, ¿no? No olvidemos que la OTAN consideró el ciberespacio como el quinto dominio de las operaciones militares, es decir, eso está ahí y está para lo que está, ¿no? También has hablado de que las guerras ya se juegan en otro espacio. Es verdad que ahora considerar una guerra en el ciberespacio es muy complicado, ¿no? Es complejo porque se mueven en esto que llamamos la amenaza híbrida, ¿no? La zona gris que no es guerra ni es paz. Entonces es complicado. Pero volviendo un poco al cibercrimen, precisamente yo creo que es uno de los elementos, ¿no?, una de las amenazas a las que más está expuesta el ciudadano. Porque luego los temas relacionados con el ciberespionaje, pues bueno, existe igual que existía el espionaje tradicional, pues ahora ha migrado al ciberespacio porque es más fácil, ¿no?, en hacer acciones de ciberespionaje. Como te decía, esta parte de ciberguerra, bueno, pues el activismo, ¿no?, la reivindicación a través del ciberespacio, pues bueno, pues los grupos tales como Anonymous, haciendo algún tipo de reivindicación, algún ataque de reputación sobre todo, ¿no?, algún llamamiento de este tipo, pues también nos preocupa. Pero el cibercrimen, como digo, es el que yo creo el que más está expuesto al ciudadano. Es decir, también digo muchas veces que antes íbamos por la calle y si no teníamos cuidado con nuestra cartera no nos la robaban, pues ahora en el ciberespacio pasa igual, tenemos una cartera, ¿no?, ahí tenemos nuestros datos, ¿no?, tenemos nuestra banca, tenemos toda nuestra información, ¿no?, tenemos nuestros datos fiscales, etcétera, etcétera, los tenemos ahí en el ciberespacio, igual que cuando nos robaban la cartera, querían la tarjeta para hacer compras, pues ahora no lo hacen igual en el ciberespacio. Al final es el objetivo que tiene el cibercriminal, ¿no?, que es monetizar de alguna manera. Su objetivo es conseguir dinero para financiar pues sus propias actividades. Pues, bueno, existe algún tipo de relación y lo hemos visto, y no estoy diciendo nada que no se sepa, en algún caso con los temas de ciberterrorismo, ¿no?, sobre todo para captación, adiestramiento, etcétera, etcétera. Quizás un poco más, porque bueno, se ha tenido suerte de alguna manera en la lucha contra bueno, suerte no, hay capacidades para luchar contra el ciberterrorismo, pero el cibercrimen, como decía, es el que más nos ha impactado. En la pandemia, pues también, porque hemos tenido esas acciones de phishing, ¿no?, el mandarte un mensaje para que compartas tus datos y ya, pues esos datos cibercriminales al final los quieren para venderlos, ¿no? O sea, no, es que no, a mí no me van a hacer nada, ¿no? Pues sí, o quieren controlar tu teclado, ¿no?, para ver cuando metes las claves del banco. Es decir,
no quiero asustar, ¿no? Como yo digo, a mí no me gusta asustar, pero hay que tener cuidado cuando haces una compra online. ¿Dónde estás? O sea, utiliza pues, sitios de confianza, ¿no? Donde tú creas realmente, porque a mí se me ha presentado y me ha llamado una amiga, oye, mira, que tal, ¿no? Que he comprado aquí, se han quedado con mi tarjeta y me han cargado no sé cuánto. Pues tengamos, vamos a decir que sentido común, ¿no? O sea, no meterse en cualquier sitio y dar nuestros datos libremente, ¿no? Y nadie te da nada gratis, es decir, esos concursos, ¿no? De dame tus datos para un sorteo, no sé qué. Bueno, que nos planteemos las cosas antes de compartir nuestros datos, porque aparte de los temas relacionados con la privacidad y el compartir todo por compartir, pues nuestros datos se venden en esos mercados negros, que yo les llamo esos mercados negros de Internet, donde todo eso se monetiza por parte de los cibercriminales. Entonces, es esa conciencia. Sin duda, la tecnología, o sea, es brutal lo que nos ha proporcionado, es brutal. O sea, el que estemos hablando tú en Valladolid y yo en Málaga, pues es una capacidad de la tecnología que hace unos años no había. Pero claro, también hay que tener en cuenta que esto también nos lleva a un nivel de exposición mayor pues, a ese tipo de amenazas, esas vulnerabilidades que nos encontramos en el día a día y como digo, que van a ir o se están incrementando porque cada vez está todo más conectado, somos todos cada vez más virtuales. Y el tener por lo menos la conciencia de, oye, plantearme las cosas, preguntarme las cosas, ¿por qué si pincho aquí o pincho allá podría pasar algo? ¿No? O sea, tampoco entremos en el miedo total, ¿no? Pero el plantearse las cosas yo creo que es importante. Pero sabes que educación, porque todos hemos sido pequeñitos, había cosa que era lo prohibido. O sea, tampoco le puedes prohibir, no cojas la tablet de tal hora a tal hora, porque se va a meter debajo de las sábanas. Es una cosa muy típica que me cuentan los... Yo tengo un nieto de 7 años, Y claro, ya no me toca educarle cerca, ya es mi hija la que le educa y mi yerno. Pero sí me toca hablar con él, dice, no, es que mis padres hasta ahora no me dejan. Pues no le dejan, pero él busca ese rincón, esa zona oscura donde estar. Entonces también los padres tienen que también tener un control sobre un orden, un orden y que el niño sea obediente también en ese sentido. Entonces eso es una cosa que en la sociedad civil, por ejemplo, lo que has dicho antes de Anonymous, pues todos sabemos que pasamos por unas edades. Y hay edades cuales dice el tal que hay que hacer esto, no, vamos a hacer lo contrario. Entonces ahí también somos conocedores, también tenemos conocimiento. Yo cuando escucho el Cyberwall, las personas que desde la policía, cómo ven las cosas, o la Guardia Civil, la verdad es que es muy positivo ver cómo ellos ven la delincuencia, no la pueden prevenir, porque si se pudiera prevenir, no existía delincuencia, o sea, no, ni policía. O sea, la policía no está ahí para prevenir, no podemos un policía todos encima nuestro vigilando lo que hacemos. Eso es imposible. No se puede vigilar a un ciudadano. Y aparte que no se puede, no se debe estar todo el día vigilando a un ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Que hay la responsabilidad. Y dentro de la responsabilidad, ahí es una cosa que la educación es muy importante, lo que hemos comentado antes, y por ejemplo, empezar desde las escuelas vosotros tenéis esta herramienta que es la tecnología, pero siempre la tenéis que utilizar para el bien común, para hacer el bien, o sea, siempre llevarles hacia el bien, porque lo del mal se lo van a ofrecer en la calle, esas pandillas que se van de chavales, pues, oye, pues mira, si haces esto puedes conseguir tanto dinero. El tema del juego tampoco yo veo, por ejemplo, que a veces en las ciudades yo veo que tienen mucho incentivo hacia lo que es el juego, por ejemplo, que nosotros lo teníamos antes porque en cualquier bar tenías una máquina tragaperras y no te decía nadie nada, tenías tus 14 15 años y podías jugar a la máquina tragaperras, pero también otra de las cosas, la ludopatía dentro de la salud mental, otra cosa que también el virtual también está ese peligro, porque antes hemos comentado de que los peligros, sí, los ciberataques son un peligro, pero proteger a la persona y sobre todo su salud mental es una de las cosas que nosotros tenemos muy en cuenta desde la educación, desde que hay que un orden igual que te tienes que duchar, limpiar los dientes, comer las comidas que te hace comer, etcétera, también tienes que cuidar esos horas que pasas delante de un ordenador, que es muy típico, pues que puedes pasarte 24 horas o 48 horas. Hoy en día te lo ofrece, digamos, la tecnología te ofrece el estar 48 jugando. Entonces,
todo ese tipo de cosas también es una cosa que nos toca dentro de la cultura de la ciberseguridad, también cuidar de la seguridad, de la salud de las personas, ¿no? Que también dentro de eso yo luego me voy al metaverso, por ejemplo, puedo un poco ver un poco el tema y creo que el cerebro humano es bastante manipulable en el sentido de que si le metes entre una serie de costumbres, le puedes controlar y manipular. Y es donde puedes con la mente. Otra cosa ya es los sentimientos, eso cada uno, pero la mente es muy controlable. Y dentro de la salud mental también está la ludopatía, etcétera, también son cosas que nacen precisamente de un desorden parte eso de la educación, que la educación es responsabilidad de toda la sociedad civil. Exacto, exacto. Como por ejemplo las iniciativas, ¿no? Las iniciativas que llevamos desde Women for Cyber, al final, pues van en esa línea de precisamente crear comunidad, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad y mejores prácticas. Tenemos iniciativas dirigidas también con acuerdos firmados, por ejemplo, con asociaciones como el Spy Miguel para llevar precisamente la ciberseguridad a niños y a niñas, también para de alguna manera atraer, ¿no? A ese buen camino que tú decías a niñas y niños en el ámbito de la tecnología de la ciberseguridad, y también pues no solo a niños y a niñas, ¿no? Sino a jóvenes, ¿no? Para que se dediquen a esa parte tan bonita de la ciberseguridad, que es la parte blanca, ¿no? Vamos a llamarla de la ciberseguridad, porque efectivamente los malos siempre quieren captar también a gente que les ayude, ¿no? Entonces, pues, mostrar cuánto de divertido es la tecnología de la ciberseguridad y sobre todo también en el ámbito femenino, porque tú bien sabes que el mundo de la ciberseguridad parece que se ha ligado más al ámbito masculino por ese tipo de roles, ¿no? Que se muestran en muchas ocasiones, de que es un hacker o tal o cual, ¿no? Entonces, bueno, pues son otras de las cositas que hacemos de Women for Cyber, pero sobre todo, el intentar buscar ese equilibrio de género entre todos, ¿no? Entre todos, y que entre todos, precisamente todos y todas, pues consigamos contribuir a ese ciberespacio más seguro, desde el punto de vista de la formación, de la atracción del talento, de la investigación y la innovación, de seguir avanzando en el campo de las tecnologías emergentes, es decir, muchos de estos aspectos que estamos hablando, ¿no? De hacer más conocedor al ciudadano de esos riesgos y amenazas en el ciberespacio, y sobre todo pues llevarlo esto pues a donde podamos, ¿no? A donde podamos, bueno, y a donde nos dejéis. Eso es, no te vamos a dar más tiempo. Conseguir nuestro objetivo, que demostrar el conocimiento que ya teníamos de que eres una persona inteligente, capacitada y con conocimiento. Entonces, eso pues es para la ciberseguridad, contar con personas como tú. Y luego después que sepas que Valladolid, aunque son dos aves, o sea que eso sería hablarlo. Para mayo ya nosotros preparamos siempre el encuentro para mayo, porque esta es una ciudad en el sentido muy fría, muy invernal, y es más atractiva en mayo. Entonces, pues bueno, pues ya estamos en contacto y puedes venir cuando quieras, y esta es tu casa, Valladolid. Y bueno, ciberespacio, Valladolid es una zona concreta, y luego el ciberespacio, pues de todos, a ver si lo mejoramos y lo hacemos más blanco, como dices, más limpio, más puro, pero que pasa que la parte negra oscura también está en nosotros. O sea que, y una de las partes oscuras que hay, más terrible, es la ignorancia, que es la que nos lleva al error. Entonces, por eso es muy importante tener conocimiento de lo que haces, y por eso es muy importante divulgar también, divulgar la cultura de la ciberseguridad, para que llegue a la persona usuaria, porque la persona usuaria hoy en día tiene en sus manos una gran capacidad. En el momento que vemos ya con los coches, que eso ya es otra cosa que me alucina, el tema de cómo van a funcionar los automóviles y los trenes y los autobuses al nivel que van a funcionar, más que un teléfono, pues claro, estamos hablando ya de un nivel ya, no quiero pensar, me suena a ciencia ficción. O sea, me suena a ciencia ficción cómo pueden funcionar las cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que no sabemos lo que va a pasar, pero sí que podamos estar ahí por si pasa, para por lo menos para aprender y para seguir la humanidad avanzando,
que nos queda muchísimo porque todavía estamos pensando en guerras cuando tenemos un coronavirus que nos amenaza globalmente y estamos pensando en guerras, digamos, absurdas. Para mí la guerra, aunque siempre me parezca que la defensa es muy importante, y lo que has comentado antes de lo femenino, yo siempre he tenido mucha admiración a dos tipos al león y al lobo. Resulta que tanto en los leones y los lobos la seguridad lo llevan ellas. O sea, ellas se encargan de que no falte de comer, de que crezcan tal, y en el momento que que un macho se sale, bueno, tenés la película Disney que lo explica perfectamente lo que pasa cuando uno sin talento, mediocre, como es el macho de la manada, pues tal, el Rey León, famoso. Yo la veo muchas veces, Disney es cruel, a veces es cruel, pero es que lo femenino, desde luego, para mí es muy importante. Aparte, como vasco, el matriarcado, yo siempre me he criado con la madre y con las hermanas, y lo femenino es muy importante y cada vez tienen que tener más importancia lo femenino en la forma de hacer las cosas, porque mejor nos va a ir a la humanidad, porque pensando desde un punto de vista de una mujer, me parece a mí, no siendo feminista, como no soy ni feminista ni machista, o sea, no voy a ninguno de los dos lados, pero pienso que la visión femenina de la vida, y todos tenemos algo de femenino, y en ese sentido, me refiero a los hombres también, y en ese sentido yo veo, por ejemplo, que tenemos que aprender de la naturaleza. Y ese aspecto protector, ese aspecto de la madre, o sea, el aspecto protector, el aspecto de la seguridad, ¿no? De guardar, defender y proteger. Guardar, defender y proteger. Y bueno, muchas gracias desde Incertun y bueno, te dejo. Pues te tomo la palabra, me llama eso de ir a Valladolid, así que yo encantada cuando... Estás invitada.